Hola a todas, hola a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la pregunta de investigación para la elaboración de un protocolo de nivel licenciatura. La pregunta de investigación constituye la síntesis de un problema de investigación. Como tal, tiene la intención de sintetizar con claridad el problema. Una correcta comprensión del problema se demuestra por medio de una buena pregunta de investigación. Dentro de las múltiples características que debe tener una pregunta de investigación, la fundamental, la esencial, es que la pregunta debe claramente identificar algún tipo de dato, algún tipo de información que puede ser recolectada y que está accesible al tesista, al investigador, para realizar el análisis y obtener resultados. Este es el requisito fundamental, que existan datos que puedan ser recolectados. Las características de la pregunta de investigación que se constituyen como parte del problema son que la pregunta debe ser relevante, la pregunta debe ser interesante, la pregunta debe ser factible, la pregunta debe ser ética y la pregunta debe ser nueva. Las iniciales, el acrónimo de estas 5 características es RIFEN y vamos a verlas a continuación para una mejor comprensión. Debe ser relevante la pregunta, debe ayudar a solucionar algún problema social, empresarial o debe buscar atender alguna necesidad social o satisfacer algún deseo insatisfecho, vale la redundancia, en el punto de vista comercial. Debe ser interesante no solamente para el investigador, para la sociedad, para la empresa, para quien va a resultar beneficiado de la investigación del estudio. Debe ser factible. Existe acceso a la información, se pueden recolectar datos. El tesista, el estudiante, tiene alguna experiencia previa adecuada que le facilite la comprensión del estudio en general, tiene suficiente tiempo y recursos para realizar el estudio que desea, puede medir las variables o atributos de forma adecuada. También el aspecto ético es fundamental, cumple con las normas sociales y legales para cada estudio. La pregunta es nueva, es vigente, es actual. Son aspectos que se deben considerar al plantear la pregunta. Para redactar las preguntas existe una ayuda. Realmente no existe ninguna regla, ninguna norma, pero de forma coloquial existe el acrónimo PALA, que son las iniciales de población, problema, atributo, lugar y nivel de accesibilidad o apropiadamente compleja. Entonces, PALA implica definir la población, la empresa o el caso o la persona, el atributo o los atributos o variables que serán analizados, el lugar, el escenario, empresa, y debe ser apropiadamente compleja. Entonces, estas 4 características deben estar en una pregunta de investigación. El orden de los elementos no es importante, de hecho es muy común que el orden de los elementos no sea el que se presenta aquí, pero pues se queda el acrónimo porque es fácil de recordar y es fácil de identificar las partes cuando se redacta la pregunta. En las preguntas PALA pues debe hacer referencia a presentar el objeto de estudio, debe pues identificar qué se pretende lograr, medir, mejorar o cambiar, cuál es el lugar o escenario o empresa en el cual se va a realizar el estudio, apropiadamente compleja, ni muy simple que se responda con sí o no, ni muy compleja que requiera algo mucho más allá de lo que está al alcance de los recursos y tiempo del tesista investigador. Además, otros requisitos que se deben realizar también debe ser resoluble o soluble, o sea, debe tener solución posible o probable. Para eso se requiere plantear una hipótesis tentativa, es una preverificación. Si no podemos encontrar esta hipótesis tentativa con facilidad, significa que tal vez debemos reevaluar nuestra pregunta. Y en algunos casos también se requiere evaluar la pregunta contra una posible teoría o contra una probable teoría elegida. Otras características que debe tener la pregunta es la pregunta se redacta con palabras de interrogación: qué, cuáles, cuándo, cómo, las
comunes. También particularmente debe tener cierto nivel de especificidad, o sea, no muy general y tampoco demasiado específica que se llegue a responder con sí o no. Debe ser resoluble, para eso se requiere un buen planteamiento, debe tener un nivel adecuado de complejidad y debe tener claridad. No debe ser confusa para nadie, mucho menos para el tesista. Las mejores preguntas son las que se elaboran con la mayor claridad posible. La pregunta se verifica de varias formas. Una de ellas es que debe presentar las mismas palabras que el título o casi las mismas palabras claves que están presentes en el título. Esto es algo muy importante. Si la pregunta presenta otras palabras, se debe evaluar si estas nuevas palabras deben estar también presentes o deben reflejarse en el título. El título y la pregunta de cierta forma son como un espejo. Deben estar prácticamente con bastante similitud. Una segunda comprobación que se realiza más adelante es la hipótesis. La pregunta es tentativa y la hipótesis es la respuesta tentativa a la pregunta. Entonces también se contrasta una contra la otra y por supuesto deben tener bastante similitud y coherencia. De lo contrario significa que la pregunta o el título o la hipótesis están mal. Se basa en el principio de unidad. Finalmente, siempre es bueno recordar que la pregunta de investigación debe tener el visto bueno de la profesora o del profesor, quien tiene bastante experiencia y conocimiento para asesorarles y apoyarles al respecto. Esto es algo muy importante, recordar siempre consultar con la profesora o con el profesor.